Saludos y bienvenidos a todos los amigos y amigas que todos los días de 6 a 7 de la tarde están dándonos seguimiento a través de las diferentes plataformas digitales. Como siempre, análisis y comentarios de los principales hechos ocurridos tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Bueno, hoy tenemos un programa cargado. Vamos a ver cómo manejamos el asunto del tiempo. Pero vamos con los principales titulares de la prensa digital. Productores de huevos dicen tienen pérdida por 1.000 millones de pesos. República Dominicana, la Asociación Nacional de Productores de Huevos, Asohuevos, dijo que la crisis provocada por el cierre de la frontera con Haití le ha provocado pérdidas de alrededor de 1.000 millones de pesos. Inespre dice ha beneficiado 32 a 32 millones de personas en 3 años. El Instituto de Estabilización de Precios, INESPRE, dijo haber beneficiado a más de 32 millones de personas en los últimos 3 años. La Unión Europea confía pronta solución al conflicto de República Dominicana y Haití. Instalarán internet satelital en centros de atención primaria. Balas perdidas cobran vida de niños en República Dominicana. La violencia que causa muerte de inocentes entre estos niños, ya que por disputas entre bandas criminales crean conflictos que han acabado con la vida de varios adolescentes y niños. Encuentran cadáver de joven con heridas de bala en canal de riesgo. Eso fue por Santiago. Conmoción mundial por el ataque de Israel a un hospital en la ciudad de Gaza, donde hay más de 600 muertos. Oiga bien cómo es que está eso. Aumentan a 3.200 los muertos por los bombardeos de Israel en Gaza. Biden llega a Israel, cumbre Jordania aplazada tras explosión. La Junta Central Electoral plantea reemplazar escáner para el 2024 porque están obsoletos. Comisión de la OEA recorre el norte de la frontera entre República Dominicana y Haití. La ONAME anuncia aguacero para varias provincias por causa de una vaguada. Un tribunal de La Vega rechaza pedido de libertad de Telescaqui. Y el presidente del Banco Popular hace un encendido elogio al presidente Luis Abinader. Según encuesta, Abinader ganaría con 52% en Santo Domingo Norte. AFP le preocupa a la Junta pretenda cambiar escáner sin auditoría. Cuando digo AFP, es a la fuerza del pueblo. Cristian Encarnación dice el PRM es para los popis. PLD y Fuerza del Pueblo irían aliados en otras 20 provincias
incluyendo el Distrito Nacional de San Juan de la Maguana. Y Estados Unidos ve resolución de la ONU que pedía pausas humanitarias en Gaza. Estados Unidos la vetó, la resolución de la ONU. Estados Unidos lo que quiere es que se siga dando para allá y que lo sigan acabando con los palestinos en la franja de Gaza. Miren, esos son los principales titulares de la prensa digital. Sobre Palestina e Israel, al final, yo le voy a poner un video que hace una explicación detallada de cómo se han venido sucediendo los hechos. Pero eso más tarde, porque tengo algunas cosas que tratar. Miren, el tema haitiano, brevemente, el tema haitiano. El presidente de la República anunció hace más o menos 20 días, 15 o 20 días, anunció que el canal de la Vigía se iba a restaurar y que iba a entrar en vigencia, y que cuando el canal de la Vigía entrara en vigencia, entonces las medidas que se había impuesto de restricciones, cierre de la frontera y un conjunto de medidas restrictivas, entonces se iban a flexibilizar. La verdad es que la actitud que ha asumido el pueblo haitiano, incluso yo supongo que ustedes han visto en diferentes programas de televisión nacional y local, la actitud de un grupo de haitianos que en territorio haitiano, unos comerciantes haitianos habían pasado a territorio dominicano y se habían abastecido, porque yo les voy a decir una cosa. Ustedes ven que están hablando de que la frontera que está sellada, que esto, nada. Se siguen haciendo negocios. Y es verdad, una parte se cierra y Haití no lo abre, pero se van por allí y la abren, porque ustedes saben cómo es que son los haitianos. El primer ministro haitiano y el canciller de Haití han estado solicitando al presidente de la República directamente y también a través de la Cancillería, no solamente la flexibilización de las medidas, sino que definitivamente se abra la frontera. Evidentemente que a los haitianos no hay quien lo entienda, y no hay quien lo entienda porque mientras el lado dominicano decide flexibilizar y abrir un corredor de comercio, entonces los haitianos cierran la frontera de ellos, porque ustedes saben que la frontera no es una división propia de la República Dominicana, sino que también hay una división aquí y una que tienen los haitianos aquí, que eso es propiedad de ellos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que mientras la República Dominicana flexibilizó, entonces los haitianos cerraron la parte de ellos. Y no le permitieron a los comerciantes haitianos a que pasaran a la parte dominicana a abastecerse. Y en el día de ayer, temprano, unos comerciantes haitianos cruzaron a territorio dominicano y compraron una serie de productos, ajíes, plátano y guineo y una serie de cosas. Y lo llevaban, cruzaron de la República Dominicana al territorio haitiano. Y en territorio haitiano le salió un grupo de haitianos y le quitaron los productos, los dispersaron
y una parte de los productos fueron quemados, lo quemaron. Entonces, esa es la actitud que tienen los haitianos. Por eso yo a veces escucho a algunos amigos haciendo planteamientos como si nosotros fuéramos a hacer una discusión, por ejemplo, con Cuba, con Venezuela, con Chile, con Argentina, con Guatemala, con Estados Unidos, que tú te sientas y dices, bueno, esto es lo que dice el derecho internacional público. Y entonces, en función de esas normativas, de ese conjunto de normativas que están consignadas, entonces eso es lo que va a regir las acciones que nosotros vamos a tomar. Pero con Haití no hay manera, no hay forma, porque ellos primero no respetan nada, ni cumplen con nada. Y entonces te dicen en la mañana una cosa y en la tarde te dicen otra cosa. Entonces, amén de que hay que reconocer también que nosotros hemos cometido errores, pero no ahora. Nosotros tenemos más de 40, 50 años cometiendo errores en las relaciones con Haití, porque nosotros, para complacer los gobiernos dominicanos, para complacer a grupos económicos y a empresas de la República Dominicana, han permitido el trasiego sin ningún tipo de control de todos los haitianos que quieran. Entonces, esa situación ahora ya no, el país no la resiste, y en el momento que hay que buscar una serie de alternativas, entonces nos encontramos con esta situación. Pero la verdad es que es una situación difícil. Miren, hay una situación en el país con el asunto de las encuestas, porque las encuestas en el PRM, en el PLD y hasta en la Fuerza del Pueblo están creando dificultades. Pero yo quiero referirme, luego lo haré para tratar la situación de las encuestas a nivel nacional y en los 3 partidos principales. Pero en el tiempo que tengo voy a tratar solamente la situación del PRM en la provincia, específicamente en el municipio de Moca y San Vito. Y la verdad es que se ha presentado una situación donde incluso los comentarios, las opiniones que emiten la gente común, la emiten siempre. Y algunas veces, algunas de esas opiniones de la gente común incluso sirven de orientación a la gente que tenemos la oportunidad de venir aquí a hacer algún tipo de opinión. Pero en el caso de que se ha presentado ahora con el PRM, es difícil de tú manejar las opiniones, porque solamente han hablado lo que se entiende que han sido afectados. En este caso, Jeffrey Grullón, aquí en el municipio de Moca, y en el caso de San Víctor, el doctor, el actual alcalde y el amigo Pedro Estrella. Pero el partido como partido, el PRM, la comisión, porque yo supongo que el PRM tiene una comisión especial, vamos a llamarle por ejemplo una comisión electoral o una comisión de escogencia de precandidatos, como usted quiera llamar. Pero yo supongo que ahí hay una comisión, y que en esa comisión la comisión política del PRM decidió que esas candidaturas se iban a escoger mediante encuesta, y que las empresas que iban a hacer las encuestas eran A, B, C. Esa fue una decisión de la comisión política. Pero en cada provincia eso se bajó, y en cada provincia la comisión se reunió con todos los precandidatos
le informó la forma como se iban a escoger las candidaturas, le informó que las encuestas las iban a hacer A, B y C, le informó de la metodología. Supongo que cada aspirante fue con un delegado técnico para que le manejara las informaciones, y entonces a cada aspirante se le puso a firmar un documento donde se informaba que ese aspirante, en función de todas las informaciones y la naturaleza característica de las informaciones que se le dieron, había firmado aceptando ese procedimiento en esas condiciones. Eso es lo normal, y yo supongo que eso se hizo. El asunto es que ahora hay una situación de indefinición con la candidatura a alcalde de San Víctor, porque yo le había dicho a ustedes, creo que el lunes, que yo tenía la información de que en San Víctor se iban a replicar o repetir la encuesta. Y tengo la información prácticamente confirmada, porque lo dijo Pedro Estrella, de que hoy en San Víctor se está repitiendo la encuesta. Entonces, yo no sé si, porque yo no entiendo. Yo no sé si al doctor y a Pedro Estrella el partido lo convocó y le hizo una explicación de por qué se iba a repetir la encuesta. Es lo que yo entiendo. Es lo que yo entiendo. Porque si las cosas no se están manejando así, yo quiero decirle a ustedes lo siguiente. Estoy partiendo de una hipótesis, de algo que yo no sé si ciertamente es como la estoy presumiendo, pero partiendo de la hipótesis de que las cosas estén ocurriendo en San Víctor como hasta ahora se ha dicho y ha confirmado el precandidato Pedro Estrella, y la situación de la candidatura de Jeffrey en Moca sea realmente como se ha denunciado, entonces usted puede estar prácticamente seguro de que si Jeffrey o Pedro o el doctor, es decir, si el que pierde en San Víctor, partiendo de la hipótesis que le estoy diciendo, se busca un abogado, primero que conozca del procedimiento de justicia electoral, usted puede estar seguro que eso va a tener un resultado no agradable, no beneficioso para el PRM, tanto en San Víctor como en Moca. Repito, eso es partiendo de la premisa de que las cosas sean como nosotros estamos diciendo, que las informaciones que nosotros tenemos sean reales. E incluso hay una información que anda rodando por ahí en el sentido de que el presidente del PRM en el municipio de Moca, el amigo Sandy Méndez, bueno, el presidente del PRM en Moca, yo no lo escuché, pero escuché en los medios de comunicación opinadores confirmando que él había dicho que las encuestas en Moca habían sido un tollo, un desorden, el presidente. Por eso le digo, si los afectados se buscan a alguien que los represente y que maneje el procedimiento de lo que es la justicia electoral, evidentemente de que ahí va a haber problemas serios. Ahora bien, ¿qué yo entiendo? Yo entiendo que la gente del PRM debe ver cómo resuelven el problema de San Víctor,
porque yo pienso que el problema de San Víctor es peor que el de Moca. Y pienso que en Moca Jeffrey debe hacer una consulta, el equipo de Jeffrey debe hacer una consulta, no a una gente que le diga lo que él quiere oír, una consulta a un experto en procedimientos de justicia electoral para que a partir de esa información tomen una decisión. Jeffrey es un hombre joven, no puede quemar su nave de un día para otro, e incluso Jeffrey, en el PRM hace falta una mujer, pon la mujer tuya, que escojan directamente a la mujer tuya y métela como candidato y dale para allá, porque tú dices que tiene muchísima simpatía y que tiene el apoyo de la mayoría, y yo pienso que la gente que te apoyan a ti fácilmente pueden apoyar a la esposa tuya. Entonces, dale para allá. Señores, vamos a una pausa y no se vayan, que en breve regresamos. El mundo actual es un mundo muy complejo, es un mundo muy complicado, y fundamentalmente en este lado del mundo, la sociedad occidental, donde la sociedad occidental tiene una característica fundamental, y es el hecho de que los valores que dieron origen a la sociedad, e incluso los valores sobre los cuales descansaba la filosofía, el cristianismo, la solidaridad, esas cosas han ido desapareciendo para darle paso a que hoy en la sociedad occidental el dinero está por encima hasta de la vida de los seres humanos. A pesar de todas las informaciones, todas las advertencias que han hecho los científicos sobre el calentamiento global, las grandes compañías no le han hecho caso a eso, y las grandes potencias tampoco le han hecho caso a eso, y seguimos destruyendo la naturaleza. No hay control, nadie se preocupa por eso, porque esa devastación deja dinero, y el dinero en este tipo de sociedad lo es todo. Por eso ustedes ven, por ejemplo, que en Estados Unidos la industria armamentista y la industria farmacéutica son prácticamente las que tienen el control de lo que se hace y no se hace en esa sociedad norteamericana. Por eso ustedes ven que Estados Unidos, a pesar de las atrocidades, de los crímenes que comete Israel, el presidente de Estados Unidos está en Israel. Y desde el primer momento, no solamente Biden, sino todos los presidentes que han tenido los Estados Unidos, han estado comprometidos con esos criminales que gobiernan Israel. Pero se sucede esa situación, Biden está en Israel. Ahora, por ejemplo, la situación de Haití, 11 millones de personas muriéndose de hambre, porque yo te voy a decir una cosa. Por ejemplo, Israel tiene 9 millones de habitantes. Haití tiene, mal contado, es decir, sin contar los que están aquí y los que están fuera, 11 millones. Ahora, esos 11 millones de haitianos, eso no le importa a nadie. Ni le importa a los Estados Unidos, ni a Francia, ni a Canadá, ni a la Unión Europea, ni a nadie. Ahora, esos 9 millones de habitantes israelitas
que no lo necesitan porque no tienen las necesidades y los apuros que tienen los haitianos. Entonces, eso sí hacen que el presidente de Estados Unidos vaya y se presente en Israel a brindarle apoyo con portaaviones, con armas, con dinero, con todo. ¿Pero por qué? Porque en Israel están los judíos. Y los judíos son los que mueven la tecla del poder, incluso en Estados Unidos. Las acciones, los crímenes que Israel ha venido cometiendo por más de 50 años, 70 años en contra de Palestina, eso es incontable. Si a usted le pasan las escenas de niños, de ancianos desangrándose, muriéndose, ahora le han prohibido hasta, no solamente la medicina, hasta el agua. No le permiten que le lleguen los israelitas. Y todo eso se hace en nombre de la democracia, la libertad y en nombre de Dios. En nombre de Dios. Y entonces se acusa a los palestinos de terroristas. A esa gente que le han quitado su terreno, que lo tienen en la franja de Gaza. Hay 2.3 millones de personas en 45.000 kilómetros cuadrados, que se dice que es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, porque presos que están ahí. Y ahora le dan 24 horas para que salgan, porque si no salen lo van a quemar a todos vivos, niños, ancianos, mujeres, y lo hacen. Y no pasa nada, no pasa nada. Y ustedes saben qué me duele y qué yo lamento, que en un país con la tradición histórica de la República Dominicana, un país donde nosotros decimos que somos cristianos, que amamos al prójimo, en la inmensa mayoría de los países europeos, africanos, donde usted quiera, ha habido movilizaciones, ha habido marchas, ha habido protestas por los crímenes que Israel está cometiendo en Palestina. Y aquí lo que yo he escuchado es mucha gente defendiendo a Israel y condenando a Palestina, diciendo que los palestinos es un grupo de terroristas. Eso duele. Yo lo voy a dejar con este video. Pónganle atención, escúchenlo con atención. Procesenlo, analícenlo. Master, colócame el video. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. Luchando contra animales humanos. Esta semana los ojos del mundo miran con atención a Israel y Palestina. Seguro que todos habéis visto las tremendas imágenes de los ataques de Hamás a las colonias ilegales de Israel y también los bombardeos de Israel contra la población palestina recluida en una suerte de enorme campo de concentración en la Franja de Gaza. Pero estas masacres que se llevan por delante miles de vidas de inocentes están acompañadas de un relato interesado que esparcen los grandes medios de comunicación y que vuelve a constatar aquello de que cuando estalla la guerra la primera víctima siempre es la verdad. Porque en verdad esta guerra lleva tiempo en marcha y había guerra aunque solo atacara a Israel y los muertos fueran
solo palestinos. En el conflicto de Israel y Palestina lo que abunda es la desinformación. No es extraño. Los judíos norteamericanos, la primera potencia del mundo, son el 2%, pero en la Cámara de Representantes, donde operan los políticos, son el 6,2%. El porcentaje en Hollywood es aún mayor. La Metro-Goldwyn-Mayer, Columbia Pictures, 20th Century Fox, Paramount o la Warner Brothers. Los palestinos son siempre presentados como terroristas, incluso comparados con el ISIS, una formación apoyada por los Estados Unidos. Israel aparece, por el contrario, como una democracia que tiene pleno derecho a defenderse. Eso sí, siempre con el beneplácito de Occidente. You know, when I spoke with Prime Minister Netanyahu this morning, I told him the United States stands with the people of Israel in the face of these terrorist assaults. Israel has the right to defend itself and its people. Pero ¿quién es la víctima y quién es el verdugo en un conflicto que dura ya 75 años? ¿Cuántos de vosotros estáis al corriente de lo que sucede día a día en Palestina? Por ejemplo, ¿sabéis cuáles son los métodos que usa Israel para ocupar esos territorios? ¿Estáis al tanto de la peligrosa influencia de los rabinos ultras en un gobierno que practica el apartheid? ¿O de que su política de seguridad avala los secuestros y los asesinatos a plena luz del día para disciplinar mediante el terror a la población palestina? Os advertimos de que las imágenes que mostraremos a continuación son fuertes, pero eso sí, demuestran la violencia sistemática del Estado de Israel contra personas normales que solo quieren progresar y vivir en paz como cualquiera de nosotros. Por eso, jamás las veréis en las principales cadenas de televisión, ni en España, ni en Europa, ni en América Latina, ni en los Estados Unidos. Pero su conocimiento es necesario si queremos comprender en profundidad esto que lleva décadas sucediendo entre Israel, uno de los ejércitos más armados del mundo, y Palestina, una de las naciones más pobres del planeta. Ahora sí empezamos, acompañándonos en este capítulo de En la Frontera, donde vamos a intentar desmontar algunas de las mentiras más extendidas sobre este conflicto. Pero primero, aquí va un breve repaso histórico. Tras la Segunda Guerra Mundial, las antiguas potencias coloniales y los Estados Unidos prefirieron quitarse de encima el problema de la cuestión judía y la memoria del Holocausto, otorgándoles un Estado en Tierra Santa. Eligieron ese camino antes de asumir su responsabilidad y antes de reconocer a las minorías judías como ciudadanos de primera clase en los países que habían sido escenario del Holocausto. No permitió Estados Unidos que gente que huía de ese Holocausto pudiera llegar a los Estados Unidos. Eso vino después. Pero a partir de ese reconocimiento de ese prototipo de Estado de Israel, las potencias occidentales fueron reforzando la posición de ese nuevo Estado, que además serviría como elemento de control en una región tan conflictiva como lo era Oriente Medio. La decisión causó una comprensible respuesta de los Estados árabes, y entonces se sucedieron varias guerras entre ellos e Israel. Ahí está la Guerra Árabe-Israelí de 1948, la Guerra de los 6 días en el año 67 o la Guerra del Yom Kippur en 1973, que desataría una de las primeras crisis del petróleo. Conflictos armados que podemos decir que se saldaron con victorias militares de un Estado judío cada vez más fortificado y siempre decisivamente apoyado por los Estados Unidos. Para Estados Unidos era útil un enclave casi propio en el mundo árabe, aún más cuando la geopolítica norteamericana pasaba por evitar en plena Guerra Fría el crecimiento de un socialismo árabe o incluso de tendencias democráticas en el mundo musulmán parecidas como lo eran a la democracia cristiana europea. Aprovechando su poderío militar, Israel ha ido ampliando la ocupación de territorios palestinos, saltándose invariablemente los acuerdos internacionales sobre la repartición y boicoteando sistemáticamente la creación de un Estado palestino, tal y como se acordó en el seno de las Naciones Unidas en 1947. Estas violaciones del derecho internacional jamás han supuesto un problema para una comunidad internacional que ha preferido no levantar la voz y seguir alimentando a un monstruo que hoy se les ha ido completamente de las manos. El enemigo árabe ha ido sustituyendo al enemigo comunista y algunos rasgos de la derecha israelí eran muy atractivos para las derechas internacionales. Si la batalla del apartheid la habían perdido en Sudáfrica por culpa, entre otros, de Mandela y la publicidad de las barbaridades
de las que se hizo eco Occidente, ahora la iban a ganar en Israel, especialmente después de envenenar al líder palestino histórico, a Yasir Arafat, en 2004. El sueño militar de los gobiernos de ultraderecha de Israel se iba haciendo poco a poco realidad. Habían vencido y la seguridad parecía garantizada. Las potencias europeas y norteamericanas consentían el lento genocidio de Palestina y el mundo árabe parecía que había perdido el interés. Hasta se convocaban cursos para que la gente fuera a estudiar en consonancia con universidades norteamericanas en Tel Aviv. Pero ¿realmente Israel tenía el territorio bajo control? Las revueltas populares de 1987, las llamadas intifadas, demostraron que no, que los pueblos que acorralas y dejas sin salida terminan explotando. Los palestinos no aceptaban el apartheid, con el que lentamente les estaban envolviendo, y que Israel todavía tenía que perfeccionar sus sistemas de inteligencia y de control. Por cierto, en aquel año fue cuando se creó Hamás, una organización política, militar y religiosa apoyada en sus comienzos por el gobierno de Israel. ¿Para qué? Pues para desestabilizar al liderazgo de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP de Arafat, que tenía un marcado carácter laico y se leía como una fuerza de izquierdas. Siembra vientos y recogerás tempestades. Estas revueltas propiciaron la Conferencia de Paz de Madrid de 1991, pero la paz nunca llegó. Y el Estado de Israel siguió profundizando en su política de apartheid. Ya en el año 2000 estalló una segunda intifada, todavía más sangrienta que la primera, que se alargó hasta 2005, y otra vez piedras contra tanques. En esa ocasión, esa respuesta militar sangrienta de Israel supuso el ascenso al poder en 2001 de Ariel Sharon, jefe del partido Likud, con una apuesta decidida por la ocupación militar de los territorios palestinos y la represión como condición necesaria para la ansiada seguridad. También significó el auge de Hamás en Gaza, la retirada también estratégica de Israel y el bloqueo aéreo, marítimo y terrestre que llega hasta el día de hoy, décadas de bloqueo. El problema es que hoy ya ni siquiera va a entrar electricidad para abastecer los hospitales. Con ese bloqueo quedaban encarceladas de por vida 2 millones de personas, la mayoría niños, cuyo único delito ha sido nacer allí como refugiados de guerra. Pero a la derecha, española, europea, latinoamericana, norteamericana, la suerte de los niños palestinos no es relevante. El Estado de Israel había dado un paso irreversible y la política de exterminio de los palestinos de la derecha se fue radicalizando hasta llegar a Netanyahu, el corrupto presidente actual. Este presidente lleva desde 2009 en el poder y cada vez que ha tenido dificultades políticas, ¿qué ha hecho? Pues avivar el sionismo y el odio contra los palestinos. Llevaba más de 40 semanas con protestas todos los días por sus decisiones de acabar con la división de poderes en Israel. Pero preguntémonos, ¿qué es exactamente el sionismo? Igual que nos mienten cuando los medios de comunicación buscan deliberadamente equiparar a los palestinos con terroristas, nosotros nos engañaríamos también si no diferenciáramos entre judíos y sionistas. Estad atentos, porque la cosa no es tan sencilla como parece. Because we are Jews, we oppose Zionism, the state of Israel, the entire occupation. It is directly against every concept, every law of the Torah, of Judaism. Los judíos son los que profesan y forman parte de la religión judía, por eso es un exceso hablar de Israel como el Estado judío. Pues es lo mismo que un musulmán forma parte del Islam, o un católico del catolicismo, o un budista del budismo. Mientras que el sionismo es una ideología nacionalista surgida en el siglo XIX y que propuso como objetivo crear un Estado para el pueblo judío en la Palestina histórica. Casi llegan a Argentina, pero al final recalaron en territorio palestino. Esto es algo que para los sionistas todavía no se ha logrado, porque les sobra a los palestinos y también otras minorías. Ese nacionalismo no es ni más ni menos que un supremacismo fundamentalista, que niega la igualdad de las personas frente al Estado y sirve de excusa para pasar por encima de cualquier tipo de derecho humano. Por eso siempre se ha dicho que Israel era una endodemocracia. Esto es una democracia válida solo para adentro, para sus ciudadanos judíos. Los rabinos ultras se ocupan de radicalizar más a una población adoctrinada desde la escuela en el miedo al enemigo árabe y entrenada también para defender su Estado, con un servicio militar obligatorio de casi 3 años para los hombres y de 2 para las mujeres, donde aprenden a manejar armas para matar a seres humanos. Eso sí, todo esto con la excepción de los judíos ultraortodoxos, también llamados yaredíes, que no han dejado de crecer en número e influencia, separando aún más toda posibilidad de entendimiento entre el mundo
árabe y a Israel. Y no es que sean una minoría, precisamente debido a las correlaciones de fuerzas del Parlamento israelí, la Knesset, el presidente Netanyahu comparte gobierno desde hace un año, por ejemplo, con ministros del Shas, el partido político donde militan algunos de los sionistas más radicales, estos que apelan a la violencia, pero eso sí, ellos no se juegan la vida en el ejército. Para que nos hagamos una idea, tiene de ministro de Seguridad a Itamar Ben-Gvir, de otro partido ultraderechista. Ahora en la picota por no haber anticipado el ataque de Hamas. Un exaltado que es capaz de exigir a la policía arma en mano que dispare a los palestinos en plena calle. And in the second clip here, I just want to note that Ben-Gvir is saying, don't look here, if they throw stones, shoot them. Pero esto es solo una anécdota. Lo grave viene ahora. En más de una década de gobiernos ultras, la represión y la colonización se han incrementado hasta el punto de que hablar de genocidio a fuego lento es ya un lugar común. ¿Pero qué técnicas está utilizando el gobierno más extremista de la historia de Israel para expulsar y quedarse con el territorio de Palestina? ¿Qué coste humano pagan los israelíes y los palestinos en esta ofensiva legal de Israel? ¿Van a cambiar las cosas ahora que hay un nuevo gobierno donde Netanyahu ha invitado a su opositor? Pues seguramente no, pero ahora mismo lo vamos a ver. Los palestinos tienen prohibida la entrada a Israel y solo hacen la vista gorda cuando se trata de hacer entrar mano de obra barata, como en Europa con los inmigrantes. Para controlar los accesos y evitar una revuelta palestina, destruyeron sus carreteras, aislando a las poblaciones. Solo pueden moverse por algunas carreteras israelíes, controladas por los famosos checkpoints o puestos militares, que eran el horror ayer en Berlín. Pero aquí son bendecidos por los mismos que veían un horror en esos controles que separaban Berlín Oriental de Berlín Occidental. A la destrucción de sus carreteras se suma también la destrucción de calles enteras mediante bulldozers, a modo de represalia. De escuelas o de hogares bajo pretextos sin rigor. O incluso cegando los pozos y los manantiales de agua, con el único objetivo de arruinar a los agricultores palestinos. Esto es algo que sucede constantemente, mientras ningún actor internacional ha dicho absolutamente nada. Y moría gente. Y morían niños. Cuando han limpiado el terreno de palestinos, llegan los colonos judíos sionistas, apoyados por el ejército israelí, que como si fuera el lejano oeste, llegan a una colina y fundan un nuevo asentamiento. Una colonia jardín gueto, amurallada y conectada con las grandes ciudades que un día, cuando ya no quede ningún palestino, serán libres. Lo llamarán quizá kibutz, como se llamaban en los años 50, cuando había una izquierda en Israel que creía en el cooperativismo, pero en realidad son cantones que recuerdan a los Boer en Sudáfrica o a la expulsión de los nativos norteamericanos que terminaron en reservas, que es donde quieren los israelíes sionistas a los palestinos, o a lo mejor ni siquiera los quieren en reservas. Las víctimas, ya nos lo ha contado siempre Hollywood, siempre no serán los indios, sino que será el general Custer. Las cifras de los colonos no han dejado de subir pese a la prohibición internacional, que es una cosa de locos porque están robando el territorio a personas que son sus legítimos poseedores. Y cuando los palestinos se organizan para resistir, llegan los asesinatos a sangre fría y los secuestros por parte de uno de los ejércitos más efectivos del mundo. Estas personas que disfrazan como terroristas son jóvenes indignados que tiran piedras contra una ocupación ilegal que les ha llevado al borde del precipicio. Son matados sin juicio y sus verdugos reciben medallas y honores por ello. Las imágenes son espeluznantes y suceden todos, absolutamente todos los días. ¿Dónde estáis? Derechas españolas, europeas, latinoamericanas, que habéis criticado las barbaridades de Hamas de estos días, no habéis tenido nunca el coraje ni la decencia de criticar estos asesinatos. Solo nos acordamos de Palestina cuando son los israelíes los que sufren. Los falsos positivos del gobierno de Uribe, el gran defensor de los gobiernos represores de Israel, donde se asesinaba a inocentes y se presentaban como terroristas para cobrar una recompensa, es una idea sacada casi con toda seguridad de la experiencia que después se ha aplicado en Palestina. Pero son personas con nombre propio. Kusia Mután, Othman. Son personas que jamás veremos en los telediarios generalistas, porque si lo viéramos, igual la comunidad internacional, presionada por la opinión pública, pararía los pies a un Estado que, insistimos, ha ido demasiado
Lejos. Demasiadas veces nos han entretenido en la televisión con películas de israelíes buenos y árabes malos. Este programa de hoy es un homenaje a la memoria de todas esas víctimas palestinas que no olvidamos pese a la voluntad de algunos de tenernos entretenidos. Pero no podemos dejar de denunciar la falsedad de que, como dicen los voceros de extrema derecha, es Israel, país ocupante, país invasor, quien tiene derecho a defenderse. Del mismo modo que nadie acusaría a Ucrania de terrorismo por defenderse de la invasión rusa. Pues los muertos caen siempre del mismo lado. ¿O es que acaso no se luchó contra la invasión nazi en Europa con cosas que si hubieran ganado los nazis las hubieran catalogado como terrorismo? ¿Podemos considerar democrático un país que hace estas salvajadas? ¿Un país donde se persigue y se asesina impunemente a las minorías? ¿Donde el colonialismo y el apartheid son ley y se han ido disolviendo los contrapesos entre los poderes del Estado? Yo lo tengo claro, pero os dejo a vosotras y a vosotros las respuestas en los comentarios. ¿Y qué dice el mundo sobre esto? ¿Qué posición ha tomado la Unión Europea o las Naciones Unidas y los Estados Unidos? Hasta aquí hemos visto que esto no es una guerra entre el territorio palestino contra la democracia de Israel, como están rotulando en casi todas las televisiones privadas de España y América Latina. Es una guerra permanente del Estado de Israel contra la población palestina, que lleva décadas librándose día a día, palmo a palmo, contra las decisiones de Naciones Unidas y con el único objetivo de lograr ese ideal de seguridad que nunca va a llegar, por lo menos nunca va a llegar mediante la violencia, como están reconociendo responsables militares de Israel, que les recuerdan a sus compatriotas que la paz solamente va a llegar cuando el pueblo palestino tenga esperanza. Los acuerdos internacionales fueron claros con la solución de los dos estados. Nunca se produjo y va a ser ya difícil lograrlo, pero se pueden dar pasos si la comunidad internacional se toma en serio la situación. Son ya decenas de resoluciones de Naciones Unidas que no han servido para nada. Igual que las advertencias de las comisiones de investigación de la ONU, que no tienen ningún tipo de efecto. Tampoco ayuda el apoyo de Estados Unidos, poniendo a disposición de Israel sus portaaviones para arrasar Gaza o dándole todo tipo de inteligencia militar. Tampoco el chantaje de quitar la ayuda al desarrollo, con el que nos sorprendió a todos la Unión Europea, aunque luego tuvo que recular hasta decir que congelará y auditará los fondos. Decía el jefe de la diplomacia europea, Borrell, que Europa y sus aliados son el jardín y lo demás es jungla, pero estas imágenes de Gaza lo que recuerdan es a los nazis devastando el gueto de Varsovia. ¿Por qué? Por haberse atrevido a levantarse contra la masacre cotidiana que los nazis hacían contra el pueblo polaco. ¿Alguien va a plantarse y exigir a Israel que deje de bombardear o lanzar armas químicas como fósforo blanco contra la población civil en Gaza? Es como si los gobernantes que se lucran de los negocios con Israel, que se lucran del comercio de armas, de la cooperación en seguridad, solo le ofrecieran dos caminos a los palestinos: o sois dóciles y aceptáis la colonización, o preparaos para desaparecer. El victimismo del gobierno de Israel, su nativismo, su etnonacionalismo, su colonialismo, su racismo, su defensa de la violencia, su neoliberalismo, su vinculación con sectores ultras del ejército y del integrismo religioso explican la amistad de los gobiernos históricamente antijudíos, hoy con asesinos como Netanyahu o como su ministro de Defensa. Los Bolsonaro, los Trump, los Orbán, los Milei, los Novoa, los Abascal siguen defendiendo la pureza étnica en sus países y son enemigos religiosos de Israel, pero ahora aparcan sus diferencias porque coinciden en todo lo demás. Y los árabes para ellos son peores que los judíos. Todo lo que veis que están haciendo a los palestinos, muchos sueñan con hacerlo en sus países. Callar hoy es perder un fragmento importante de nuestra propia humanidad y quizá mañana pagar el precio de que cuando vengan a por nosotros estemos solos.